Bienvenidos a nuestra mesa y vamos a hablar del tema, como decíamos anteriormente, cómo abandonar el vicio del cigarrillo y el vicio del cigarrillo y sus consecuencias y por supuesto cómo abandonarlo, cómo dejarlo. Vamos a presentar a nuestros invitados, la doctora Dagnia Jiménez, quien es oncóloga, y el doctor Vicente Tapounet, quien es especialista en adicciones. Usted es abogado también, ¿verdad? Correcto. No es entonces doctor por leyes, pero especialista en adicciones. Consejero en adicción, técnico en dependencia química y laborando en Fundación Fénix, que es un centro que trata la enfermedad de la adicción de manera con un enfoque clínico e integral por 16 años. Del doctor Johnson, Fundación Fénix, que dicen que esa dupla de ustedes dos es la mejor que hay en el país para tratar adicciones. O sea que vamos a hablar con gente que realmente nos puede ayudar con el tema del cigarrillo en particular, pero eso se puede extrapolar a muchas otras adicciones, porque al final vicios, adicciones son adicciones. Mira, cuando decidimos montar esta mesa, estábamos leyendo justo ese día en primera plana un informe que había salido que indicaba que el cáncer de pulmón era el cáncer que mataba más personas, incluso más que muchos otros cánceres juntos, más que el cáncer de páncreas o de colon o de próstata, todos juntos, el de pulmón. ¿Por qué es tan agresivo el de pulmón, doctora? Bueno, porque la combustión del cigarrillo, del tabaco, hay más de 4.000 sustancias. Se han estudiado, no se conocen, de las 69 que se han estudiado, son todas carcinógenos, altamente agresivas. Hoy día el cáncer que mata más personas. El que mata más personas. El del pulmón. El del pulmón. Porque el pulmón es un órgano rico, muy vascularizado y mata más rápido porque es más agresivo, metastatiza más rápido, sistema nervioso central, hígado, huesos, y entonces el paciente es un paciente que tiene, ya cuando se ha ido a otra de estas regiones, pues obviamente que el tiempo de vida es muy corto. ¿Y qué tan frecuente es que los pacientes de cáncer de pulmón sean fumadores? Bueno, un 90%. Un 90% de los pacientes de cáncer de pulmón son personas que son fumadores o exfumadores. No, fumadores y exfumadores, porque una persona, por ejemplo, dice, no, ¿usted fuma? No, yo fumaba. Hace 10 años, hace 5 años. Bueno, ¿desde qué edad? Desde los 13 años o desde los 15 años. Entonces, tiene 60, pero duró 40 años fumando. Wow. Cuando usted multiplica que se fumaba 30 cigarrillos por día, por 40 años, por 365 días, ha fumado varios millones de cigarrillos. Doctor, ¿qué causa la adicción? ¿El sabor, el olor? ¿Qué es lo que causa la adicción en un fumador? O la tendencia misma que tiene la persona, porque hay personas que fuman y se fuman 2 o 3 y hay otros que fuman 1 y ya no pueden soltar. Bueno, la adicción es una enfermedad del cerebro y en el aspecto biológico y en la relación, en la interacción de la nicotina con la neuroquímica cerebral, el principio que se maneja básico de por qué se crea el craving, la dependencia, la adicción a la nicotina, es porque activa los centros de recompensa, de placer del cerebro a través de activar la dopamina, que es un neurotransmisor que produce una serie de sensaciones que son gratificantes. La nicotina más bien engaña al cerebro porque tiene todo un proceso en su interacción a nivel de la plasticidad y sinapsis que pretende darle una sensación y efectivamente así la vive la persona, de liberación, de ansiedad, y entonces empieza todo un proceso de asociar el uso del cigarrillo a la liberación de esos estresores, de la ansiedad, a una sensación de gratificación. Eso es la nicotina lo que lo hace. Y el cerebro es goloso, donde hay una actividad que produce placer, vamos a querer más. Pero lo que realmente hace daño no es la nicotina tanto como los demás químicos. Bueno, la nicotina es un alcaloide y es cancerígeno. El tema hay que ubicarlo desde el punto de vista de lo que es la sustancia psicoactiva predominante y el adicional de una serie de componentes tóxicos que tiene también el tabaco, pero además el cigarrillo, que es el producto final que más se usa de forma en dependencia dentro del tabaquismo, el cigarrillo común con filtro, sin filtro, tabaco rubio, tabaco negro,
que tiene el alquitrán, que tiene todas estas Entonces, componentes que son altamente cancerígenos. El y dañinos. tabaco, el puro, que muchos fumadores El han habano, sustituido sí, el claro. cigarrillo por el habano, también produce Correcto, y produce cáncer. La Ellos pipa, dicen, por no, pero es que ejemplo. fumarme uno al día no se compara con 20 cigarrillos diarios. Bueno, es definitivamente un fumador de cigarrillo que fuma 3 cigarrillos diarios no va a tener la misma propensión o el mismo impacto negativo en la salud que uno que fume 3 cajetillas. Son 60 dosis Sí. de nicotina o de sustancias tóxicas cancerígenas versus 3. Estamos hablando de que el nivel de riesgo se debe de disminuir proporcionalmente. En el caso del que usa El habano. el puro, hay varios componentes que están ahí. O la pipa también, sí, puede incluir. Los aditivos, para llamarlo de alguna manera, que utilizan la mayoría de las tabacaleras en el cigarrillo, no están necesariamente presentes en el tabaco, y normalmente el fumador de puro de habano no inhala el humo. Exacto. Lo exhala, pero está a través de la saliva, De la las mucosa. mucosas, está en contacto con los Pero debe agentes preocuparse cancerígenos. si fuma uno al día. Claro que sí, porque además está en un ambiente normalmente rodeado de humo de tabaco y está inhalándolo a través Una de las niebla, fosas una nasales. niebla de humo, sí, de que las forma. fosas Aunque nasales, sea uno entonces, al día. Y eso es inhalación directa al Sí, pulmón. sí. Entonces Claro. es también una actividad de altísimo riesgo. Es verdad que la nicotina es una de las sustancias más adictivas, incluso más que sustancias prohibidas como la marihuana, por ejemplo. Sí. Bueno, los expertos califican la capacidad de crear adicción de la nicotina por encima de todas las otras drogas, incluyendo la heroína. ¿Cómo va a ser? Aquí sí, Oigan esto. claro, en términos de el proceso de dependencia y de la fijación que le produce al usuario la nicotina, así es. Lo que pasa es que hay que también diferenciar que cuando hablamos de cocaína, hablamos de marihuana, hablamos de alcohol, de heroína o de cualquier droga que tienen la capacidad significativa de modificar el estado de ánimo y de distorsionar la percepción de la realidad, los componentes negativos en el usuario van más allá del ámbito de la salud o del aspecto fisiológico. Me explico, una persona que hace uso de una sustancia como la heroína, bajo los efectos de la heroína, el comportamiento se torna totalmente anómalo. Es una persona que se desconecta virtualmente de la realidad, fumador no. que crea. En el caso del usuario de cigarrillo, vemos con frecuencia que el uso de la sustancia no altera Al significativamente revés. su capacidad de funcionar. Muchas veces lo tranquiliza. Entonces, el que fuma, Lo desestresa. búsquenme un cigarrillo, por favor, que necesito relajarme. Doctora, cuando todo el mundo... A mí me llama mucho la atención que nosotros en el pasado nos educaron fumando, es un placer genial, sensual, fumar es algo No, chic, es glamoroso. tan tal, María Celeste, Eh, que en los 40, 50 era y los 60 que surgió James Bond, por ejemplo. Sí, ese no, gran Todos personaje, fumaban. Todos fumaban y Todos era como fumaban. galán. No, y luego el jinete de Marlboro. Era macho. sinónimo de glamour. En Más cine, de, revista o de dominicana. masculinidad Crecimos y de todos. glamour. Sí, claro. Entonces, pero la nueva generación que tenemos delante de nosotros, o sea, los chicos que tienen 20 y tantos años, han crecido conociendo todo el daño que el cigarrillo acarrea al cuerpo. Cierto. Pregunto, ¿ha habido una gran disminución con relación a pasadas generaciones de fumadores en estas nuevas generaciones que ya están conscientes del daño que hace el cigarrillo? Sí, yo pienso que sí, que ha disminuido, por lo menos en nuestro país, el fumar. Sí. Y nosotros como oncólogos aspiramos a que se hagan más campañas de prevención permanente en los medios de comunicación para que no fumen, para que realmente esto sea cosa ya del pasado. Es un poco difícil. ¿Por qué el fumador comienza tan temprano? Siempre me he dado cuenta de algunos compañeros y amigos que tengo alrededor. ¿A qué edad tú comenzaste a fumar? A los 13. ¿Y tú a los 15? O sea, la mayoría comienzan en la preadolescencia. Sí. ¿Por qué tan temprano? Bueno, muchas veces tienen un familiar en la casa, que es lo que le he preguntado a personas jóvenes cuando están afectados por cáncer de pulmón, que realmente son cosas que conmueven mucho a uno. Porque Ver una persona joven. Joven. ¿Cuáles son los casos de personas más jóvenes que usted ha visto con cáncer de pulmón? Bueno, Por fumar, por fumar en edad. en edad.
una persona de 23 años. 23 años. Sí. ¿Pero por fumar él o por second hand smoker, como le llaman? Bueno, ambas Fumador cosas. pasivo. No, ambas cosas, porque comenzó a fumar porque su abuelo lo mandaba a encenderle un cigarrillo. Ya. Entonces él comenzó a fumar. Desde niño. Desde niño. Le tomó el gustico, como Sí, dicen. me dijo como de los 7 años. La persona. Qué abuso Sí, también. Wow. sí. Pero, doctor, la pregunta que le hacía anteriormente, ¿por qué hay personas que cogen un cigarrillo y pueden fumarse 2 o 3 al día, o a lo mejor a la semana 5 o 6, y hay otros que cogen uno y ya no paran más, no pueden, y tienen que cada vez va aumentando? Son diversas las razones, porque al ser humano hay que entenderlo en su integridad. O sea, hay aspectos que tienen que ver con el uso de sustancias que van más allá del efecto que produce la sustancia y del nivel de dependencia que pueda crear biológicamente. Una persona, por ejemplo, hablando de lo de la edad, del inicio en el uso del cigarrillo, que no se ha desarrollado emocionalmente de una manera sana, que tiene, vamos a decir, una dificultad para lograr ciertos niveles de aceptación de sí mismo, autoestima, no tiene una identidad muy clara, puede empezar a experimentar con cigarrillo porque le da una percepción o una sensación de que es maduro, de que es independiente, de que es libre. Pero esas son las mismas causas también que pudieran en un momento gravitar para que ese individuo tenga más propensión a hacerse dependiente que otro. O sea, ¿no es algo genético entonces? ¿Que hay una tendencia a la adicción genética en algunas personas? Claro, es un factor de predisposición, pero tú tienes además que considerar los aspectos psicológicos, los aspectos sociales. Pero en el vicio, ¿qué hay más? En el vicio, ya cuando uno está encadenado, una persona que es adicta al cigarrillo, y uno lo deja con facilidad y otros no lo puede dejar por nada del mundo, o uno puede controlarlo a 2 o 3 cigarrillos diarios, como decía, y otros no pueden. O una media cajetilla. ¿Qué es lo que hay ahí más? ¿Lo genético o lo psicológico? Eso es un mundo. Vamos a empezar a precisar algunas cosas con cierta celeridad. Cuando hablamos de dependencia, tú llamas ya está hookeado, el hook, el enganche, el vicio. Nosotros obviamos el término vicio y hablamos de dependencia. De enfermedad. Cuando la persona ya es dependiente, biológicamente, eso quiere decir que el cerebro de cierta manera está funcionando para mantener el consumo de la sustancia porque neuroquímicamente le hace falta. Ya hay una dependencia que va a afectar todas las áreas de esa persona. Ya cuando tú tienes ese evento en la vida de que ya es biológico, orgánico, entonces tú tienes que darte por enterado, tienes que identificar que esa persona, todas las actividades que desarrolla en su vida, que tienen otras consideraciones, lo laboral, lo social, el desayuno, el cerebro la tiene condicionada, asociadas a la sustancia. Por eso los primeros días que uno deja de fumar, uno ve un cigarrillo en el cerebro 50 veces al día. Yo lo vi así, los 3 primeros días. Es que cada 2 minutos me pasaba un cigarrillo por la cabeza. Correctísimo. Y si implementaste lo que nosotros proponemos como método de intervención terapéutica para desmontar la dependencia del tabaco, la propuesta es que además del uso de sustitutos, por ejemplo, en una fase del proceso y del uso de fármacos, cuando el paciente lo permite, que trabaja en el área de la ansiedad y de la depresión, se cree con el paciente una actividad terapéutica para disminuir al máximo los disparadores o los incentivadores al consumo del cigarrillo, las cosas que están asociadas. O sea, si tú vas a empezar una deshabituación del tabaco, también es importante que si el café está íntimamente vinculado al cigarrillo, que te abstengas del café. La Coca-Cola, otras personas que la quieren. Ese cigarrillo de la mañana, si tú no empezaste el día con una reflexión que te ratifique la decisión del día previo de qué bueno que pasé estas 24 horas abstemios del tabaco. El momento de iniciar el día, cuando está prendiendo el programa el usuario, va a jalar la cajetilla de cigarrillos que dejó ahí la noche anterior y ahí viene la recaída o la ruptura de la abstinencia. Entonces, hay que salir de los espacios donde hay cigarrillos, evitar las personas. Para entrar en esta parte que es la más importante para cerrar esta mesa, es cómo podemos
desengancharnos de ese vicio de la forma más sana posible. Porque ahora están vendiendo unos cigarrillos que botan vapor, que se han puesto muy de moda. ¿Esto realmente funciona? ¿Eso hace daño, como mucha gente también está diciendo? Claro, es que el dispositivo del cigarrillo electrónico es un contenido de nicotina líquida. Estaba hablando antes de iniciar el programa con una persona afuera y le decía, mira, eso está sumamente masificándose, no solamente en República Dominicana, a nivel global, pero muchos se están quedando que siguen utilizando la nicotina a través del tabaco, fumado en cigarrillo, y entonces el cigarrillo electrónico lo están empleando en los espacios cerrados porque como es vapor de agua, o sea que está fumando el entonces doble. Ya tenemos un problema que se está agudizando, como suele suceder cuando utilizamos una sustancia sustituyendo a otra. En manejo de adicción hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a utilizar una sustancia para ayudar el desmonte de la otra. ¿No es recomendable hacer eso? No, sí es recomendable, siempre y cuando primero se den una serie de condiciones. El cigarrillo electrónico, yo pienso que es entonces, sí, importante ¿usted que lo el recomienda? público conozca que por lo menos 5 millones de personas mueren prematuramente cada año en la Tierra a causa directa del consumo de tabaco. Sí. Que es una sustancia que va a afectar no solamente la salud del individuo, sino que va a repercutir de manera negativa en muchas áreas y que la decisión de dejar de fumar tabaco es altamente positiva. Y el primer elemento que debe de llevar esa persona en su mente si va a tomar la decisión es que el proceso traumático del inicio de la deshabituación va a pasar. Porque las personas normalmente entran en el withdrawal, en el síndrome de abstinencia. Pero siempre se va a quedar uno con las ganas toda la vida de un cigarrillito. No. Esos son de los mitos que existen. ¿Y por qué gente después de 20 años vuelve y coge el cigarrillo? Después de 10 años, después de 8 años. Precisamente. No, hay mucha gente que precisamente porque esa persona no trabajó que en momentos de alta tensión el cerebro siempre le va a asociar el cigarrillo como un escape. Siempre, toda la vida. Siempre. Pero eso no quiere decir que esa persona pierda la capacidad de identificar que esa sensación o ese pensamiento que en automático sale, recuerda Pavlov, los perros, la campanita, el estímulo condicionado, la persona puede adquirir la capacidad de desmontar el pensamiento que está condicionado y decir, no, yo soy más fuerte que tú. El verdadero placer o el verdadero bienestar lo he conseguido yo una vez me he liberado de la esclavitud de fumar. Para resumir lo que usted recomienda asistirse de algunos otros elementos como el cigarrillo electrónico, las pastillas, el famoso Champix, los parches, o hacerlo, o hacerlo a pelo. Entre los sustitutos están el cigarrillo electrónico, los parches, la goma de mascar, la inhalación a través de bombitas y de cosas. Lo que funciona para mí es atacar la dependencia del tabaco por 3 frentes. En muchos casos es recomendable utilizar el Champix, que tú lo usas, o el Bupripión, o el Butrin, que son el genérico, las opciones diferentes, porque hay pacientes que en la fase de withdrawal están en una propensión a generar depresión, ansiedad, y eso les puede ayudar. Lógico que para ese acompañamiento deben de asistirse de un médico psiquiatra, de una persona que maneje neurofarmacología. Pero si se queda solamente ahí, entonces es muy probable que la posibilidad de terminar el proceso total de dependencia y liberarse del tabaco no tenga la misma proporción que cuando adicional a eso, en una etapa del proceso, empiece a utilizar sustituto de nicotina, que es al principio, a veces combinado con el medicamento. Los estudios demuestran que la combinación de los sustitutos de cigarrillo a través de la nicotina, sea líquida la fármaco, ayudan bastante, pero no se puede dejar de trabajar que la persona entienda cómo el cerebro está condicionado a ese hábito y cuáles son las medidas alternativas que tiene que tomar para la deshabituación. Perfecto. Doctora, y una última pregunta. Dejar de fumar, aunque sea 20 años después de haber empezado el vicio, o 30 años, ¿puede salvarnos la vida? Porque mucha gente dice, bueno, pues ya yo estoy... Si a los 30, ya estoy perdido, soy un caso perdido. Si ya yo tengo 30 años fumando, ¿para qué voy a dejar si como quiera igual voy a sufrir de una enfermedad? De algo no se va a morir. Como sí, pero la enfermedad es menos agresiva.
el tabaco no solo está envuelto en cáncer de pulmón, también está involucrado en otro tipo de cáncer, como de lengua, de garganta. De vejiga urinaria, que está un poco lejos, sin embargo está ahí. Pero mira. Y también inciden en muchísimos otros aspectos de la vida del individuo, en enfermedades también, en cardiopatías, las arterias, coronarias, de las arterias. exacto. Y realmente si una persona deja de fumar a temprana edad, pues sí, yo pienso tiene beneficio, porque si es una mujer, por ejemplo, joven, el tiempo de la menopausia se aleja, la osteoporosis y... Vale la pena, siempre positivo, no importa que usted haya estado 30 años fumando, y el enfisema pulmonar, que es otra enfermedad horrorosa asociada al vicio, si se deja de fumar, se puede detener en lugar de seguir progresando. Bueno, así es. Pues muchísimas gracias, doctor Taponet. Sí es recomendable que las personas que sientan que no pueden por sí solas, que busquen ayuda de especialistas para dejar los vicios. Hay gente que dice, yo lo voy a hacer yo, con pura voluntad. Pero, ¿qué porcentaje lo deja con pura voluntad y qué porcentaje necesita asistencia? Rápidamente. Sí, definitivamente cuando tú tienes un acompañamiento especializado y no estás solo, situaciones de la vida que son difíciles de manejar se hacen más llevaderas. ¿Qué porcentaje? A mí no me gusta manejar estadísticas porque normalmente las instituciones en nuestro país, las estadísticas que llevan son relativas. Claro. Pero yo pienso que cuando trabaja la persona de mano de la asistencia adecuada y se involucran los factores que interactúan con la problemática, por ejemplo, en el caso de la adicción, la familia. Cuando participa todo con el paciente, yo diría que 80-20. Y brevemente, 30 segundos, yo quería decir algo. El que hoy deja de fumar, cada día que pasa, científicamente comprobado, mucho menos propenso a que las consecuencias dramáticas en la salud del uso del tabaco se materialicen. Eso quiere decir que, tal como dijo la doctora, vale la pena dejar de fumar, no importa en qué etapa del consumo y de la vida se encuentra esa persona. Y mientras más pronto mejor. Y jóvenes, por Dios, somos muy inteligentes, están ustedes muy bien educados, no cojan ese primer cigarrillo. Gracias por su atención. En el próximo segmento, y ustedes gracias por haber vamos directo con Juan Nova, pasamos que directo la pelota donde está Juan. muy caliente. Juan, ¿qué ha pasado con la pelota?